Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Poder del Pesimismo. Gracias a los que vieron el otro video de la prohibición de las drogas y que dejaron comentarios. Hoy voy a hablar de otro tema que es muy interesante y que seguramente no se va... yo creo que es más fácil que las... Va a ser más fácil y más rápido que se legalicen las drogas en Occidente antes de que se solucione este problema, esta situación de la que voy a hablar ahora, que es Cataluña. Como ustedes saben, Cataluña quiere ser independiente, pero no quiere renunciar a ser europeo, o sea, a la Comunidad Económica Europea. Eso a mí ya... Quieren ser independientes de Madrid, pero no del euro. ¿Ah? O sea, tanta soberanía no quieren, como dicen. Bueno, y históricamente tienen, creo yo, razón los catalanes, porque ellos fueron reino. Ellos fueron parte del reino de Aragón, que incluía a Barcelona, Zaragoza y entiendo que hasta Valencia. ¿Ah? En Valencia hablan un idioma muy parecido al catalán, que yo creo que es catalán, pero creo que le dicen valenciano, pero prácticamente suena igual al catalán. Eh, el reino de Aragón, del cual era parte Cataluña, y que era independiente del reino de Castilla y de Navarra y de Portugal y de los árabes que están en Andalucía. Eso eran árabes los que están en Andalucía en esa época, eh, musulmanes. Eh, bueno, el reino de Aragón duró casi 700 años, 7 siglos, ¿ah? 7 siglos, bastante. Y terminó con la guerra de sucesión, porque cuando murió el rey Carlos, hubo una guerra de por quién iba a heredar el reino, digamos. Y ese reino era, los que peleaban ese puesto eran Francia y Austria, ya los Borbones y los Habsburgo. Una guerra bastante fuerte, bastante como son las campañas presidenciales hoy día, pero con armas, en vez de propaganda. Terminó la guerra cuando el reino de la corona de Austria quedó vacante y el archiduque tomó el puesto de su abuelo, digamos, bueno, Aragón se unió a España, digamos, ¿ya? Ahí termina el reino de Aragón, 1707. O sea, hay antecedentes históricos para que los catalanes y bueno, y los vascos también por el reino de Navarra tengan por lo menos ganas de ser soberanos, independientes. Eso no cabe duda. Y de hecho, los portugueses que están en la misma península ibérica, seguramente nunca se llevan tan bien con los españoles, creemos, por lo menos se ve desde afuera, porque ellos siempre, nunca nadie los trató de anexar, ni... si hoy Portugal fuera parte de España, estarían en la misma, estaríamos viendo lo mismo que se ve en Cataluña y lo que se vio por mucho tiempo en el País Vasco. ¿Ah? Pero yo creo que es mejor, los pueblos se llevan mejor cuando están
unidos por estados pequeños. ¿Ah? Península Ibérica, Navarra, Andalucía, Aragón, Castilla, Portugal y los árabes allá abajo. 6 distintas coronas, ¿ah? O 5, que era la península ibérica. Ahora hay 2, ¿ya? O sea, España quizás es más grande de lo que puede ser. Y además que, aunque los catalanes no quisieran independencia, de todas maneras los madrileños los odian. O sea, hay un odio que quizás para uno empieza en lo deportivo, pero más allá de lo deportivo. O sea, cuando juega el Real Madrid en Barcelona no van madrileños al estadio, al Camp Nou, y cuando juegan a Barcelona en Madrid no van catalanes a ver a su equipo, ¿ah? A Madrid. Eso es rarísimo, ¿ah? Que hay como... Entonces para mí es extraño que los madrileños los castellanos, el antiguo reino de Castilla esté sea tan contrario a los catalanes, haya tanta hostilidad mutua, que cómo no los quieren echar ellos mismos. O sea, si quieren ir, por favor váyanse, ¿ah? No queremos que se queden aquí. No, eso es integrismo para mí. Ahora, hubo para la Segunda República otro intento de Cataluña de volver a ser soberana e independiente. Digamos que la Segunda República empezó, todos dicen que empezó fue por una elección democrática, y la verdad es que fue una elección municipal en que los republicanos ganaron en las ciudades grandes, pero ganaron por razón de 3-1, y el rey, los candidatos monárquicos ganaron en las zonas rurales, algo que es más o menos entendible porque las zonas rurales siempre son más religiosas. No sé, en esa época el iglesia y Estado eran pero casi una, ¿ah? Entonces no es tan sorprendente desde ahora como se ve la religión, de que en las ciudades grandes haya habido un desprecio hacia la coalición iglesia-corona o monarquía, y en las ciudades y en los pueblos chicos, ¿cómo se llama? En el campo, en las zonas rurales, el rey la ha ido también, ¿ah? Eso no es de extrañar. Bueno, y el rey, inmediatamente, estamos hablando del año 1931, inmediatamente se le vino a la cabeza la suerte del zar Nicolás y su familia, que fueron presos, fusilados, humillados, y negoció con un gobierno provisional de la República su exilio. No abdicó, ojo, no abdicó, pero se exilió, se autoexilió para no morir, obviamente, ¿ah? Y es lo que hubiera pasado, porque luego en la Segunda República, ¿cómo se llama? La República se ensañó violentamente contra la Iglesia Católica, pero de una violencia. El mismo año 31, usando la excusa de que echaron a correr un rumor de que unos monarquistas habían golpeado o habían asesinado a un joven republicano, algo así. Era mentira, pero era la parafina era la excusa que buscaban los republicanos para pasar por arriba físicamente, violentamente a la iglesia. Quemaron cualquier cantidad de conventos, iglesias, pero y fue por días que seguían quemando. La respuesta de la República fue expropiar de la iglesia todas las obras de arte
que pudieran tener algún valor, así cuadros, oro, porque suponiendo de que se iban a terminar por destruir y quemar todas, también corrían peligro los objetos de valor, que no eran inmuebles, digamos, las joyas, las obras de arte, y se apropió la Segunda República de todo el arte y las joyas de las iglesias. Luego siguieron y fueron en busca de la educación, porque como todo socialdemócrata, todo demócrata, laico, pide separación de Estado e Iglesia. Entonces empezaron con separación de Estado e Iglesia, ningún problema. Libertad de credo, ningún problema. Pero la libertad de credo se tradujo en expropiar todos los colegios jesuitas. Todos los colegios jesuitas. Estamos hablando de los jesuitas cuando todavía eran católicos, cuando no eran su propia religión, cuando no eran los anglicanos de la religión católica. Sé que todos van a decir, no, si todavía son católicos, el Papa es católico, el Papa es jesuita y es católico, sí, pero los jesuitas están más cerca de en este momento, año 2019, mucho más cerca de la teología de la liberación que del Vaticano. El señor Costaduat, Jorge Costaduat, otro catalán para variar, de la Universidad Católica y de la Universidad Alberto Hurtado, jesuita, él hace congresos de la teología de la liberación, una teología condenada por el Vaticano. Pero estamos hablando antes del Concilio II, cuando los jesuitas, antes de convertirse en pseudo religiosos, parareligiosos, así como quien dice paramilitares, parareligiosos o paramédicos, les importaba mucho la educación, desde siempre, desde San Ignacio de Loyola, siempre lo más importante para los jesuitas era la educación, así como para los radicales. Para el partido radical en Chile siempre lo más importante fue la educación. Y eso era los jesuitas, digamos, de primera mitad del siglo XX. El Concilio Vaticano fue bastantes años después, unos 20, 30 años después. Concilio Vaticano II. Bueno, y después vino Reforma Agraria. Reforma Agraria donde, por supuesto, igual que en todos los países, bueno, ya se habrán dado cuenta el corte bastante marxista que tenía la Segunda República. No fue socialdemocracia, no fue algo, no fue algo la Alemania de Merkel o de Schröder o Francia de Macron o de Girard d'Estaing no sé, o la Inglaterra de Tony Blair, para nada. Estamos hablando de un régimen bastante marxismo, digamos. Y después voy a explicar más todavía. Y la reforma agraria, como todos los países marxistas, como siempre en teoría era utilizar las tierras, expropiar las tierras que no estaban mal utilizadas, sacar tierra a los que les sobraba, devolvérsela a los campesinos, pero nada de eso pasó. O sea, se expropiaban tierras, pero no se le pasaban a nadie. No se le pasaban a nadie. Y fue un fracaso. Incluso la misma gente de la Segunda República dice que fue un fracaso. Primero, ellos dicen que fue un fracaso porque las tierras nunca se pudieron pasar a la gente, a los campesinos, digamos, que es algo que nunca pasa. Siempre pasa a los burócratas, como en Zimbabue en este momento. Pero nunca pasa
a los campesinos, que es la teoría que todo gobierno marxista dice tener. El objetivo que todo gobierno marxista dice tener cuando empieza una reforma agraria, una revolución agraria. Y reforma laboral, que a los agricultores que se les permitió seguir operando sus campos, sus tierras, sus haciendas, sus quintas, no se les permitía contratar temporeros, ¿ah? Contratar fuera de su localidad, ¿ah? Ellos tenían que demostrar que no había nadie de la localidad buscando trabajo para poder contratar a gente de afuera. Lo que hizo subir mucho, infló los salarios, pero no se podía producir. Y también los republicanos también dicen que la recesión mundial, la crisis económica mundial no les ayudó. Pero la verdad es que España fue de los países menos golpeados por la gran recesión, por la gran crisis económica de 29-30. Ahora, para la Segunda República, Cataluña reclama, dice, somos independientes, ellos somos soberanos, gracias, y los republicanos dicen, no, espérate, negociaron darles autonomía a Cataluña, le dieron mucha autonomía, como igual o más de la que tienen ahora. La república solamente, el gobierno central solamente se iba a ocupar de asuntos exteriores, de la política exterior de Cataluña, ¿ah? Pero el resto, toda la microeconomía iba a ser de Cataluña, se iba a administrar dentro de Cataluña, pero no les dio soberanía ni independencia. Eso es falso. Ahora, viendo toda cómo iba transcurriendo esta Segunda República, que más que Segunda República era una revolución marxista, ¿ah? Por supuesto que con un disfraz, un maquillaje muy malo de socialdemocracia, como de laicismo, de apertura, de internacionalismo, pero no, era... Y como todas las revoluciones marxistas, los sandinistas, todos parten igual. Todos parten por reforma agraria, laicismo, separación de Estado e Iglesia, derechos que no se pueden aplicar porque resulta que los derechos colectivos están por sobre los derechos individuales, y los derechos colectivos, quien los decide, quien los representa, es la cabeza. ¿Ya? Bueno, resulta que los bancos les cortaron el crédito a la República, porque decían que esto no va a terminar bien económicamente, qué raro, y porque ellos querían, ¿quién nos va a pagar? Ya estando en crisis económica mundial, ¿quién nos va a pagar? Si estos tipos ya están expropiando todo, expropiando todos los colegios jesuitas, pero de tierras, una reforma laboral muy mala. Bueno, los españoles saben de reformas laborales malas, y contra eso sí que no hay referéndum ni nada. Entonces, ¿qué les queda a Stalin? Stalin ahí metió toda su plata, metió sus armas, metió su gente y metió sus ideas, ¿ya? Y yo creo que ese es el problema por el cual hoy en día Madrid, incluyendo a los socialistas, por ejemplo el diario El País de España, que no es de derecha, por lo menos, no será de izquierda, pero de derecha no es. El Mundo tampoco es de derecha, ABC sí lo es, era monarquista de hecho. Pero toda la prensa de Madrid y el Partido Socialista, muchos del Partido Socialista,
son contrarios a la independencia, a la soberanía, por esto mismo, porque yo creo que por esto mismo, porque por la tan mala experiencia que hubo en la Segunda República. ¿Ah? Ahora, Barcelona era uno de los centros neurálgicos de la Segunda República para la guerra civil, ya porque resulta que también al ejército también le pasaron máquinas, pasaron a retiro al 40% de los oficiales, y a los que quedaban dejaron algunos que siguieran su camino y a otros los degradaron, o sea, a los que eran generales los pasaron a coronel, los que eran coronel a mayor, mayor a capitán. Entre uno de esos estaba Franco. Entonces eso, yo creo que eso puede haber sido una razón bastante importante como para que el ejército sublevado, así le decían a los fascistas, haya provocado un golpe de Estado. Bueno, Barcelona estaba en primer lugar ocupada por trotskistas y anarquistas. En eso llega George Orwell, para mí creo que personaje del siglo XX es el preferido, por su visión, por lo que vio y cómo lo supo, por su calidad intelectual, de cómo Orwell pudo observar lo que estaba pasando a su alrededor y proyectarlo en novelas que todavía están vigentes. ¿Ah? La neolengua. ¿Ah? Todos hablan del hermano mayor, pero lo más importante es la neolengua, o como ustedes dicen, el lenguaje inclusivo. Bueno, Orwell llega a Barcelona el año 36, donde se une a los trotskistas, ¿ya? Él era del Partido Laborista en España, pero Orwell se unió a los trotskistas y él encontró en Barcelona un ambiente revolucionario libertario, como que nadie mandaba a nadie. A eso a Orwell le gustó mucho el verdadero anarquismo, el verdadero espíritu libertario, como dijo él, principios libertarios. Y vio que había igualdad de clases, que había mucha cohesión social, ¿ah? Cohesión social. Pero ¿qué pasa? Que ellos no estaban a cargo de la revolución, no estaban a cargo ni de la Segunda República, ni de defender la Segunda República. Los encargados de defender la Segunda República no eran los trotskistas ni los anarquistas, sino el Partido Comunista Español, que recibía órdenes directas de Stalin, ¿ya? Y le pasaron máquina a los trotskistas y a los anarquistas. ¿Ah? Orwell dice: el gobierno de la República está bajo control de los comunistas leales a Stalin. Y el año 37 el Partido Comunista Español ya había aniquilado a los trotskistas y a anarquistas, aniquilado en el sentido de que o estaban todos esparcidos o se habían tenido que unir al ejército comunista, que era el ejército republicano. Y yo creo que esa es la razón, la tan mala experiencia bueno, y Orwell termina diciendo lo que dijeron anteriormente, que los principios libertarios estaban suprimidos bajo el Partido Comunista Español. Claro, la República tuvo muchos partidos, pero donde esté el Partido Comunista, aunque sea minoría, van a mandar. Ellos, ¿por qué? Porque, como he dicho en otros videos, la revolución no se hace, se organiza, palabras de Lenin. ¿Ah? Y los comunistas siempre van a ser los más organizados. Ellos gritan cuando hay que gritar, marchan cuando hay que marchar, siempre en primera fila, siempre son los voceros, los disciplinan, protegen al jefe, tienen la dialéctica, los eufemismos, lo manejan todo. Son realmente, donde está un comunista, si hay un comunista y hay 5 personas más, el comunista va el que va a mandar. ¿Ah? Y yo creo
que los partidos de España, el socialista español, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, mucha gente en Cataluña ve ese peligro. Ve ese peligro de que realmente esto no sea independentismo, sino que una revolución, ¿ya? Una revolución. Y a mí lo que no me gusta del independentismo catalán es que no sean capaces de que, a pesar de querer independizarse de Madrid o del Reino de Castilla, digamos, quieren seguir pegados a la Comunidad Europea, ¿ah? Al euro, ¿ah? En vez de poder transformarse en paraíso fiscal. No, ellos quieren seguir porque la Comunidad Europea dicta políticas económicas y judiciales y ambientales y de todo tipo a sus países. ¿Ah? Por eso que Inglaterra ya no quiere más Inglaterra sin Londres, digamos, ya no quiere más recibir órdenes de Bruselas. ¿Ah? Ellos encuentran que su soberanía está violada. ¿Ah? Que sin importar a quién elijan de primer ministro, las leyes que voten, siempre la última opinión va a ser de Bruselas. ¿Ah? Y eso los independentistas lo dicen. Nosotros queremos seguir dependiendo de Bruselas. Eso para mí es un problema, ¿ah? Porque puede que Barcelona se transforme de pasar a ser un motor industrial de la península ibérica que se convierte en Grecia. No creo que pase, pero y de hecho la verdad es que no va a pasar nada. Si Cataluña se independiza, si le dan la independencia, si le facilitan la independencia, yo creo que no va a pasar nada. Sí va a haber muchas peleas entre ellos, entre los catalanes, como las peleas que había cuando eran reino, ellos eran reino de Aragón. Había muchas peleas entre las naciones catalanas. Yo creo que eso va a pasar porque ahora se ven unidos, pero cosa de ver que se cierre el cerco para que empiecen entre ellos a ¿cómo se llama? A disputarse el poder. Pero como digo, para mí sería ideal que Cataluña fuera su propio gobierno, que el País Vasco fuera su propio gobierno, que, bueno, Cataluña, todo el Reino de Aragón. Porque, claro, España yo creo que es un país, para la mentalidad que tienen, demasiado grande. Les quedó grande su propio país. Les quedó grande en el sentido de que ¿por qué España es tan corrupto? Porque es demasiado grande. No hay, y el Estado mientras más grande es más corrupto. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se hizo? Sí lo han solucionado. Digamos que Cataluña sí tiene tiene bastante autonomía, tiene su propio gobierno, pero no son independientes, no son soberanos. ¿Ah? Ahora, recordar que, como digo, en la península ibérica está Portugal, ¿ah? Y está en España, está Gibraltar. En España, una punta que da hacia África, está Gibraltar, que es inglés. ¿Ah? Y con ellos no hay ningún problema ni de soberanía ni de nada. ¿Ah? Adentro de Sudáfrica está Lesoto. Adentro de Sudáfrica está Lesoto y no hay ningún problema con Sudáfrica. O sea, yo creo que de hecho los problemas entre los castellanos, Castilla, el reino de Castilla, el ex antiguo reino de Castilla, con el antiguo reino de Aragón y el antiguo reino de Navarra, que son ahora el País Vasco, se solucionaría esta hostilidad que hay, esta rivalidad que hay, si les dieran la independencia. ¿Ah? Porque de hecho no se quieren.
¿Ah? Ahora muchos dicen, no, pero ¿qué pasa con el fútbol? Bueno, por ejemplo, los equipos de Toronto, de Canadá, juegan en las ligas americanas de fútbol y de básquetbol, perdón, de básquetbol y de béisbol, ¿ya? O sea, podrían seguir los equipos galeses y escoceses juegan entiendo que juegan en ligas... No, estoy equivocado. No, estoy hablando de la cera. Pero, por ejemplo, el Reino Unido, lo que uno llama Reino Unido, no es Inglaterra. No es Inglaterra. La bandera del Reino Unido es la que uno cree que es la de Inglaterra, que era fondo azul, una cruz roja así, otra cruz roja así y otra cruz roja así. Esa es la bandera del Reino Unido. La bandera de Inglaterra es blanca con una cruz roja. Una cruz roja. El Reino Unido es Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Irlanda del Norte. Y los irlandeses, que son católicos, son una república, ¿ya? A ellos se les permite, y de hecho los ingleses se asentaron en el norte como Irlanda, y como Irlanda del Norte, como para crear una doble frontera, ¿ya? Con Irlanda, ¿ya? Pero sí hubo un problemas gravísimos con Irlanda, pero que ya yo por lo menos los veo superados, porque ya tienen Irlanda tiene es una república, y hay que permitir que los países sean, que las culturas se independicen, y económicamente es muy bueno, porque hay menos Estado, hay menos oportunidad para los burócratas de robar, menos oportunidad para la burocracia de crecer. ¿Ah? En España yo creo que la burocracia es tan grande que ni ellos se dan cuenta. ¿Ah? Los catalanes dicen nuestros impuestos se van para otro lado. Bueno, pero ¿para qué lado se van? Porque realmente ellos primero no son la primera economía. Creo que la primera economía, no sé si es Madrid o País Vasco, pero ellos también deben decir lo mismo. O sea, para algún lado se va sus impuestos, y esos impuestos, la verdad, si en Chile el 30% de los impuestos del producto se lo come el Estado, en España debe hacer más de la mitad. Más de la mitad. Y yo creo que creando esos estados más pequeños, España seguiría siendo España, pero con distintos gobiernos. ¿Ah? Países Bajos. Países Bajos son dos países, Holanda y Bélgica, y era un solo país, pero uno se hizo protestante, uno protestante y el otro católico. ¿Ah? Y no hay problemas, les dieron, cada uno tiene su soberanía y no hay problemas. Holanda ha tenido problemas con Alemania, pero no con Bélgica. ¿Ah? Austria y Hungría fueron un mismo país, ya no lo son, no hay drama. ¿Ah? ¿Por qué? Entonces, para mí el único motivo práctico por lo que el resto de España, sobre todo Castilla, no quiere que Cataluña sea soberana e independiente, es por los malos recuerdos de la Segunda República, que, claro, o sea, por muy mediocres que sean las políticas que adopten en Cataluña, no van a superar por mucho a las políticas mediocres del resto de España. ¿Ah? Ahora, claro, ellos cuando le dieron bueno, Franco no les dio cero. Ni a País Vasco ni a Cataluña, le dio cero precisamente por eso, por la Segunda República, por la influencia soviética. No les dio nada. Los dejaba hablar su idioma dentro de sus países, dentro de sus regiones, pero no, nada más. Y con Felipe González, entiendo, después, no me acuerdo, a Cataluña se le dio más autonomía. ¿Ah? Pero hay unos estatutos
de garantía en que, y aquí está el problema de los catalanes, es que ellos se los saltaron esos estatutos, se los saltaron, y que para haber hecho lo que hicieron de llamar a consulta o plebiscito, referéndum, ellos necesitaban, creo que 3/4 de los votos en Cataluña para llamar a elección del gobierno catalán, del Congreso catalán, y no los tenían, ¿ah? Y se saltaron ese paso, lo que es malo, y ellos se lo saltaron ¿para qué? Para en la consulta, si es que, a ver, vamos a creer que la consulta fue verdad, no hubo trampa, en la consulta la ganó por lejos la independencia, y con eso ellos querían negociar con España, ¿ah? Pero España dijo no, porque la consulta es ilegal, ¿ah? Ahora, si realmente existiera en Cataluña un ánimo independiente, de independencia, como se ve que hay, ya tendrían los 3/4 de los votos, porque en los independentistas hay derecha e izquierda, y no los tienen, ¿ah? Y ese es el problema. Y si no es por el voto, es con las armas, y las armas no las tienen, y si las tienen no va a pasar nada, porque ya estamos en las armas ya no se usan en este tipo de conflictos, ¿ah? Sobre todo que son países civilizados, ¿ah? No estamos hablando de los Balcanes o de la ex Unión Soviética. Estamos hablando de países, de un país civilizado, ¿ah? Civilizado que por mucha violencia que haya, mucha violencia callejera y mucho insulto, no se ve, pero ni desde lejos, violencia armada. Bueno, como digo, este problema, esta situación no se va a resolver. Uno, porque los catalanes no quieren o no se atreven a obtener, a pelear por los 3/4 para poder llamar a ¿cómo se llama?, a consulta o a referéndum, y porque yo creo que el resto de España tiene aquí todavía, como lo tenía Franco, a los vicios y crímenes de la inmoralidad de la Segunda República. Y eso es todo por hoy. Gracias.